Seguimos en Infobae TV, acá Miguel Basso, vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, me estaba devolviendo la tarjetita famosa de Sabatella. ¿Cómo le va, Basse? Bien, bien, gracias. Acuérdese que me tiene que decir desde qué lugar dice lo que dice, ¿eh? Sí, pero la verdad que me parece una exageración del gobierno. Yo creo que están perdiendo, no sé si están perdiendo, nunca tuvieron línea, pero digo... Pero a ver, por ejemplo, ¿qué me causa...? ¿No? ¿Se acuerda usted del primer día del periodista de Kirchner? Año 2005-2006, Albistur publica en los principales diarios del país, Día del Periodista, en conmemoración de Mariano Moreno, la Gaceta, y decía, hoy más que nunca apretamos a los periodistas y entre paréntesis con un fuerte abrazo. Una chicana divertida que en ese momento se las exageró, que me pareció un buen chiste de que claro, en ese momento era cuando apenas se decía que el gobierno estaba apretando periodistas, entonces los apretamos hoy más que nunca, decía, claro, con un fuerte abrazo. Estaban jugando, estaba bueno, era un mensaje, te podía gustar o no, podía decir que estaba fuera de lugar, pero vos entendías que era un... Ahora esto, lo dicen convencidos. Sí, sí. No es un chiste esto, decirme por qué pensás, es como Foster. Vamos a coordinar, claro, el pensamiento. Claro, bueno, está en línea con eso, claro, efectivamente. Así que, sí. Pero bueno, con esto nos encontramos. Basse, yo recién en la editorial fui muy duro con la Cámara de Diputados. Yo sostuve que no hubo sesiones ordinarias todavía este año. Hubo sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional y hubo las presentaciones de Capitanich. Y lo que yo sostengo es que lamentablemente el Congreso se está transformando, más que en una escribanía, se está transformando en un gran estudio de televisión con actores, con utilería, y en el cual depende si es la oposición o depende si es el gobierno, van y realizan el show que quieren. El gobierno convocando sesiones que sabe que imponen su mayoría y se votan y se discute, que no se discute nada en realidad, o va Capitanich y da esos discursos que tampoco sirven para nada, o la oposición convocando a sesiones que se saben que no van a prosperar, pero se convocan igual y después entramos en la discusión, bueno, pero es necesario, sí, pero si no tenés la mayoría y sabés que no va a haber nadie, estás actuando en demagogia, ¿por qué no vas a las comisiones? Bueno, hay una discusión. Pero ¿por qué está pasando esto en el Congreso? Bueno, precisamente porque yo sinceramente creo que el Poder Ejecutivo ha decidido paralizar el Congreso y fundamentalmente la Cámara de Diputados de la Nación. Primero y principal, no se explica que no haya sesiones ordinarias. Nosotros deberíamos tener todos los miércoles, sí, de todas las semanas del año, o de casi todas las semanas del año, salvo alguna muy especial, sesión ordinaria. Y en las sesiones ordinarias, el mecanismo o el reglamento del Congreso establece que se tratan los despachos de comisión. En realidad, que son los martes. Claro, los martes o jueves, o los propios miércoles en algunos casos. Pero, ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? Bueno, los proyectos, tanto del Ejecutivo como de los propios legisladores, de los propios diputados, se estudian en comisión, en las distintas comisiones, se aprueban en comisión o se rechazan, pero en definitiva esa aprobación y ese rechazo es un despacho de comisión que después se trata... Claro, permite, el dictamen de comisión permite que ese proyecto se discuta en el recinto, salvo un proyecto especial que se pida discusión sobre tablas, que ahí se tiene que aprobar o no, si se logra esa discusión por afuera de la comisión. Efectivamente. Ahora, lamentablemente el Poder Ejecutivo, a pesar de que tiene mayoría absoluta, en definitiva en la Cámara de Diputados, que tiene quórum propio y que podría ganar todas las votaciones en el recinto, ha decidido paralizar el funcionamiento de la Cámara para evitar el debate en el recinto. Este es el único objetivo que tienen. De lo contrario, podrían tranquilamente ir al recinto, debatir en la sesión y aprobar con la mayoría que tienen lo que quieren aprobar y no acompañar lo que no quieren acompañar. Pero ¿qué ocurre? Perdón, sí, un segundito. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nosotros estamos convocando a sesiones especiales para tratar el tema del mínimo no imponible de ganancias. ¿Por qué el oficialismo no va a la sesión? Tranquilamente podría ir, dar el debate y no aprobarlo, si tiene el número para hacerlo, pero no quiere hacerse cargo de dar la cara frente a la sociedad, de ir a sostener que, bueno, que no están dispuestos a hacerlo. Entonces, bueno, están tratando de evitar ese debate, ¿no? Es muy loco si le planteo si existe la posibilidad de poder cambiar el reglamento del Congreso para
obligar a los diputados nacionales a que vayan a todas las sesiones? No, no es muy loco. Digo, modificar el sistema de quórum, a ver, no sé cómo modificarlo porque tampoco es cuestión de que se junten 4 tipos y puedan promulgar una ley, pero que exista la obligación de los diputados nacionales, así como uno tiene su obligación de ir a su trabajo todos los días, que los diputados tengan la obligación de estar todos los miércoles sentados en su banca. La obligación, ¿eh? El que no va no cobra, el que no va no... Sentate, estate ahí porque para eso te votaron. ¿No se puede cambiar eso? Sí, en realidad se podría hacer tranquilamente. Lo que pasa es que eso depende, en definitiva, de la voluntad política de la mayoría. Con toda sinceridad, en este caso, alcanzaría con que la mayoría simplemente retome la actitud que tenía en este mismo gobierno, pero hace algún tiempo, en el que, bueno, el Congreso funcionaba como una escribanía, porque en definitiva se trataban solo los proyectos que quería tratar el Poder Ejecutivo, y ni siquiera se aceptaba la más mínima modificación. Así también pasaron cosas. Así, por ejemplo, se aprobó el memorándum con Irán, se aprobó la reforma de la justicia y estas cuestiones que en definitiva después fueron verdaderos fracasos y porque no se quiso modificar las cuestiones que se venían planteando. Pero por lo menos teníamos la posibilidad de debatir. Este año por primera vez nos hemos quedado sin la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados, lo que hace que efectivamente el Congreso no funcione de ninguna manera. ¿Por qué se levantó parte de la oposición ayer? Por esto, justamente por esto. Porque no tenemos sesiones ordinarias, porque no podemos discutir los distintos proyectos y además cuando va el jefe de gabinete no tenemos ni siquiera posibilidad de preguntar. ¿Cómo es el sistema de las preguntas del jefe de gabinete? Se le hacen las preguntas por escrito, con antelación, con anticipación. El jefe de gabinete responde, o la jefatura de gabinete responde a cada diputado las preguntas, y cuando va el jefe de gabinete al recinto, sobre la base de las respuestas por escrito que ya le contestó a cada diputado, los diputados le pueden repreguntar. Bueno, esto ya no se hace porque cuando nosotros le hacemos la respuesta a las preguntas que le enviamos por escrito a la jefatura de gabinete, nos llegan el mismo día en un CD que reparten en la sesión donde ya está hablando el jefe de gabinete. Entonces es imposible preguntarle. Y la verdad es que nosotros ya para ir a hacer un acto en el que el jefe de gabinete haga un monólogo, estamos un poco cansados. Yo no puedo aprobar esa actitud. Claro. Es algo que me parece que puedo entender las razones, puedo entender y puedo hasta coincidir con usted base de que sí, es un monólogo, es un show de Capital, de hecho lo he dicho hace minutos nada más, pero sostengo que hay que quedarse, sostengo que hay que estar, hay que dar la discusión. Si Capital dice una pavada, alguien tiene que estar del otro lado y se lo tiene que decir, por más que no se prenda el micrófono, por más que... Tiene que haber otra forma, porque así como ustedes se paran y no van a o se levantan de una sesión, es el mismo argumento que el gobierno nacional no va y no da quórum cuando se quiere tratar algo que no le gusta. Claro, pero bueno, lo que ocurre es justamente eso, que nosotros queremos, la verdad es que hicimos esto ayer para producir de alguna manera, llamar la atención al oficialismo, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque le estamos planteando que empecemos rápidamente a funcionar distinto. Venimos haciendo cosas en ese sentido. Nosotros venimos planteando, por ejemplo, sesiones especiales justamente sobre los grandes temas, sobre este tema de los despidos, de lo que se estaba hablando acá, sí, sobre el tema de ganancias y sobre otras cuestiones, sabiendo que el Ejecutivo no nos va a acompañar, sabiendo que el oficialismo no nos va a acompañar, pero lo venimos haciendo justamente para llamar la atención y para producir algún cambio para que rápidamente podamos retomar el debate de estos temas. Lo de ayer también estuvo orientado en esta dirección. Estuvo orientado a decir, bueno, en realidad estamos dispuestos a empezar a poner un límite a este funcionamiento que hace que el Congreso de la Nación deje de existir, ¿no? Amado Vudú. Si yo le digo Amado Vudú, dígame, a ver, le voy a poner una prueba, Amado Vudú, dígame una palabra. Lo primero que le viene a la cabeza. Una palabra. Una complicación grave para el país. Hay como 15. Una complicación. Una complicación. Una complicación. Sí. ¿Tiene que renunciar a Amado Vudú? Yo creo que sí. Yo creo que Amado Vudú... O sea, ni siquiera pedir licencia, renunciar. No, yo creo que Amado Vudú debió haber pedido licencia cuando se inició todo este problema.
cuando se inició toda esta situación debió haber pedido licencia, despojarse del poder que le da el hecho de ser el vicepresidente de la República y asumir frente a la justicia su situación y bueno, y después que se pronunciara la justicia, ver. Porque acá además hay dos cuestiones. Se plantea que todo el mundo es inocente hasta que, bueno, se demuestre lo contrario, y es cierto, pero la verdad es que eso también es aplicable fundamentalmente a la gente que no cumple un rol, que no tiene una función pública. Quien tiene bueno, por ejemplo, en el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba. Pero claro. Uno debe responder por qué tiene lo que tiene. Exactamente. Entonces, a mí me parece que Amado Boudou en su momento debió haber pedido licencia, haberse sometido a la justicia rápidamente, sin el poder que le da el hecho de ser el vicepresidente de la República. Hoy yo creo que ya debería renunciar, porque además me parece a mí, con toda sinceridad, que miente permanentemente. Yo creo que Boudou le está mintiendo y le está faltando el respeto al conjunto de la sociedad de manera permanente. Él dice, por un lado, que él trata de acelerar el proceso de la justicia y hoy o en estos días ha estado presente en cuanto medio pudo estar presente para decir que él... No, está en los medios que le son buenos con él, me parece. Bueno, por eso. Pero, digamos, está ocupando una tribuna mediática para decir que él está dispuesto a que la justicia avance, que yo, pero paralelamente está diciendo que el juez está haciendo mal las cosas, que en realidad el juez está haciendo esto presionado por determinados grupos mediáticos y lo que es peor, sus abogados están cuestionando el llamado a indagatoria. La verdad es que no es cierto que si él dice que quiere que lo indaguen rápidamente y sus abogados están cuestionando el llamado a indagatoria, está claro que lo que está buscando es estirar en el tiempo este proceso, que es lo peor que le puede pasar a la Argentina, ¿no? Recién hablábamos en referencia a la tarjeta esta que mandó Sabatella de secretaría que tiene Ricardo Foster ahora al frente del Ministerio de Cultura. ¿Usted se ve bien, por ejemplo, como futuro secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional en un gobierno del radicalismo, por ejemplo? No, el radicalismo jamás tendría una secretaría de esa naturaleza. La elimina el radicalismo. Pero claro, antes de asumir. Pero jamás se puede tener, y además nos parece, la verdad, nos parece una idea fascista. ¿Usted puede confirmar que cuando sean gobierno van a eliminar esa secretaría? Absolutamente, seguro, eso es una idea fascista. ¿Qué es esto de que existe una Secretaría del Pensamiento Nacional? El pensamiento, en todo caso, es algo personal que cada uno lo forja, lo construye a partir de la educación y de la formación y del análisis de la historia y de sus cuestiones, vinculadas con la doctrina, con la filosofía, con la idea de una sociedad. ¿Qué es esto de tener una Secretaría del Pensamiento Nacional? Es propio de una idea fascista. Y Foster lo que dice es que nadie lo puede a él señalar como fascista porque en definitiva él está más vinculado a posiciones socialdemócratas o de centroizquierda. La verdad que se equivoca y no va a ser el primer caso que viniendo de posiciones de centroizquierda o socialdemócrata terminan en actitudes fascistas. De hecho, también tiene un contenido fascista la tarjetita esta que acabamos de leer, sí. Y también viene de alguien que en definitiva en algún momento dijo militar en posiciones de centroizquierda, como es quien está a cargo del organismo. Martín Sabatella. Sabatella. Teniendo en cuenta esta secretaría de Ricardo Foster, ¿usted qué le recomendaría a Foster? Que renuncie, que si realmente es honesto con sus ideas, que renuncie, que él sabe que una secretaría de pensamiento, en todo caso puede haber cátedras de discusión de pensamiento nacional en las universidades, libres, donde además se debata, se discuta. Pero ¿qué es una secretaría de pensamiento nacional? Es claramente, pero además no es lo primero que hace este gobierno vinculado con el adoctrinamiento, porque esto tiene que ver con una formación política que caracteriza al gobierno. Los muchachos de la Cámpora entendían que ellos podían ir a hablar de la Cámpora en los colegios primarios y se enojaban cuando les señalábamos que eso era un avance sobre la educación que no tiene ningún tipo de razón de ser y que además era una agresión a la educación.
Y bueno, y así armaron el famoso batallón militante dentro de las cárceles para tener una organización política con los presos. Bueno, la verdad es que todas estas son parte de la desviación que caracteriza este gobierno. Por eso me parece, para terminar, que Foster, si es honesto intelectualmente, no puede estar a cargo de una secretaría que tiene que ver sin ningún lugar a duda con una concepción fascista de la visión política, ¿no? Hoy estamos a jueves, el martes, la presidenta de la Nación y Mauricio Macri se reunieron, foto de acá, foto de allá. Ayer María Eugenia Vidal estuvo en la Casa Rosada. ¿Qué siente cuando ve al PRO tan compinche del gobierno nacional? Y la verdad que no sé. La verdad que no sé. Me parece que se sienten más preocupados algunos dirigentes del Frente para la Victoria que aspiran a gobernar el país. Me parece ¿Por qué eso? Y porque pareciera ser que desde la Presidencia de la República existe cierta intención de oxigenar al PRO y a lo mejor a Macri. A mí me da la impresión de que hay algo de esto. A nosotros nos parecía muy mal cuando desde la Presidencia de la República no había diálogo. Claro. No había diálogo o había agresión hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos parecía muy mal. Nos parece muy bien que exista el diálogo político y sobre todo cuando es institucional. Ahora me parece que acá ya hay algo más y hay algunas cuestiones que darían la impresión de que existe cierta repentina simpatía entre la Presidencia de la República y el jefe de gobierno de la ciudad, y hasta cierta idea de instalarlo como una alternativa electoral importante. Bien base, ¿eh? Cuando está afilado usted base, cuando está picante, me gusta porque es un radicalismo distinto, que a veces vienen un par de radicales que parece que tienen miedo a ver porque están pensando más que nada dónde van a pisar. Esta es la dirigencia política que a uno le gusta escuchar. Teniendo en cuenta eso, le preguntamos con Lucas Morano ayer a Guillermo Dietrich del PRO, porque ellos sostienen que el PRO va para adelante, que no importa, ellos van a ser candidatos presidenciales, van a tener su candidato. Entonces yo le digo, pero Dietrich, explique una cosa. Si usted dice que el PRO no va a ir a buscar a nadie, el radicalismo no lo quiere al PRO, o gran parte del radicalismo no quiere al PRO, unen solamente quieren es la coalición cívica el que está más o menos intentando traerlo a Mauricio Macri. En el masismo dicen con Mauricio Macri no tenemos nada que ver. No quedan muchos lugares, entonces vas a querer jugar. Entonces, ¿qué pasa? Uno se encuentra con el candidato del Frente Amplio UNEN. Lo de Faunen marketineramente es tremendo, el Faunen. Como siempre nosotros. Siempre dando siempre los radicales haciendo gala del marketing. Siempre pegando en la tecla, ¿eh? No sé quién fue el de Faunen, pero la verdad, un brillante. Está el candidato de Faunen, que va a ser o Cobos o Sanz o el que gane la primaria. Va a estar Massa. Va a estar el candidato del oficialismo. Va a estar el candidato de izquierda. Va a estar el candidato del PRO. Entonces, el PRO, UNEN, y vamos a poner el masismo en su mayoría, van sobre el mismo caudal de votos. Lo divide en tres. Y el kirchnerismo lo hace fuerte porque el kirchnerismo vamos a suponer que el kirchnerismo tenga un caudal de votos duro, que no lo va a perder, un 25%, sí, un 30%. Pone a todos en estas condiciones y le permite quizás a ese peronismo, al kirchnerismo, ingresar a un balotaje que quizás con una oposición unida no se logra. ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo no digo que se unan por unirse, pero nadie va y le dice a Macri o nadie va y dice, che, pensemos un poquito antes de ir para adelante. Porque así como el macrismo te dice, la alianza con Massa fue estratégica, porque era lo único que había para ganar la provincia de Buenos Aires, yo le tendría que decir, bueno, pero ir con UNEN es estratégico también. Sí, lo que ocurre en nuestro caso es que nosotros con Macri, lamentablemente, ojalá pudiéramos decir lo contrario, pero tenemos una visión muy distinta de cómo debe funcionar la economía, o mejor dicho, cómo debe funcionar el Estado con relación a la economía. Las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad nos diferencian con el PRO.
Y en la Argentina tenemos algunas cuestiones algunas cuestiones importantes que resolver relacionadas con lo institucional, con la corrupción, con la calidad de la educación. Y en estas cosas con el PRO estamos de acuerdo. Pero en lo que no estamos de acuerdo con el PRO es en este tema de lo económico, la relación del Estado de la economía, y también ahí tenemos problemas que resolver urgentes en Argentina. Esto que que se hablaba acá en el programa hace un rato en cuanto a la economía, la situación, bueno, de los despidos, de las suspensiones, las empresas paralizadas. Digamos, hay situaciones económicas que resolver rápidamente en la Argentina que están vinculadas con el crecimiento de la pequeña y mediana industria, con el desarrollo de las economías regionales, y son situaciones que no se pueden postergar. El próximo gobierno no puede venir a resolver nada más que las cuestiones institucionales. El próximo gobierno tiene que trabajar mucho en economía, y en ese sentido nosotros tenemos una visión distinta a la que tiene el PRO, que sostiene que el Estado debe estar lo más lejos posible de la economía. La verdad es que nosotros sostenemos otra cosa. Nosotros pensamos que el Estado debe tener una participación en la planificación de la economía, una participación virtuosa, no como la que tiene en la actualidad, que es bastante negativa, pero digo, tiene que tener una participación activa, virtuosa, capaz de ir definiendo formas de participación, formas de inversión, que estén orientadas a generar trabajo, que es el problema principal que hoy tenemos en la Argentina, la falta de trabajo. Le hago las últimas dos preguntas. No quiero dejar de preguntarle por la provincia de Buenos Aires. Usted es un hombre que obviamente milita en la provincia de Buenos Aires, camina a la provincia, va a cada uno de los municipios. ¿Por qué crece Scioli en las encuestas? ¿O por qué no decrece? Scioli no decrece en las encuestas porque tiene un fenomenal trabajo de instalación pública, que le permite, más que decir lo que hace, disimular lo que no hace. Hace pocos días, por ejemplo, se paralizaron las intervenciones quirúrgicas en el Hospital del Niño de La Plata, que es el hospital más importante de la provincia de Buenos Aires, por falta de gas, por falta de calefacción en los quirófanos. Realmente es lamentable que sigan pasando estas cosas. En general, por ejemplo, los hospitales de la provincia de Buenos Aires funcionan muy mal por falta de infraestructura y por falta de insumos, cuando tenemos excelente personal médico en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y esto, por ejemplo, la gente en términos generales lo desconoce a partir de que Scioli tiene una permanente campaña publicitaria que orienta a pensar en otra dirección. Pero la verdad es que me parece que ya empieza también él a sufrir las consecuencias de la realidad. La realidad de la provincia de Buenos Aires es muy difícil. No tenemos buen nivel de educación, no tenemos buen nivel de atención de la salud, está muy mal el tema de la seguridad. Hace pocos días Scioli hizo una conferencia de prensa para evaluar los resultados de la emergencia en materia de seguridad. A 45 días de haber lanzado la emergencia. Si es cierto esto, si fuera cierto, que no es cierto, sí. Si fuera cierto, ¿por qué no lo hizo mucho antes? Si era cierto que en 45 días se podían lograr tan buenos resultados. Entonces la verdad es que me parece que existe una tremenda campaña publicitaria y mediática que tiende a disimular los problemas que tiene la provincia. Perfecto, Miguel Bassi, le voy a hacer la última, le quería hacer era la... ¿Cómo sos Sanz? Nosotros... No me meta bicicleta. Ya arrancamos mal. No, pero los dos. Pregunto, vamos. Sanz o Cobo me arranca con nosotros. No quiero, que no sé quiénes son nosotros. Yo pregunté por Cobo o por Sanz. El que esté mejor posicionado en las encuestas. Esa es un poquito más, pero se la puedo permitir. ¿Usted es un hombre de tecnología, Bassi? ¿Celular, redes sociales? No, muy poco. Usted sabe que hay un juego que es furor, ahora que se llama Preguntados. ¿Lo ha escuchado hablar? Sí, he escuchado hablar, pero bueno, no. Es un juego en el cual son preguntas de cultura general. ¿Se anima a responder una pregunta? Uy, espero, a ver. A ver, si acierta, avanza. Voy a estrenar esta sección con usted. La vamos a hacer acá invitado, le vamos a hacer la pregunta. Espero que no sea difícil. Esto se hace y sale lo que sale. Lo que sale, mirá, ya estoy girando, acá lo pueden ver. Está girando acá. Le toca geografía. ¿Qué ciudad tiene mayor población? ¿Santa Fe, Córdoba, Tucumán o Mendoza?
Está la pregunta acá. Córdoba. Córdoba. Perfecto. Correcto, Base. Muy bien, Base, ¿eh? Sigue participando, Base. Vamos por otra. Tiene una respuesta correcta. Esta es la mayor cantidad de respuestas seguidas. Arte. Estamos probando la cultura general de nuestros diputados. Acá lo quiero ver, ¿eh? ¿Qué escultor griego fue encargado de decorar el Partenón con su obra Atenea Partenos? Fidias, Pericles, Mirón o Cares de Lindos. Puede decir no las 6, se la voy a aceptar, ¿eh? O puede decir, le repito, las Fidias, Pericles, Mirón, Cares de Lindos. ¿Quién fue? Me parece que Fidias. ¿Quién? Fidias, parece. Muy bien, correcto, muy bien, Base. Metió 2 seguidas, Base, y le vamos a hacer la última, porque ya nos tenemos que entregar, pero metió 2 seguidas. Entretenimiento. ¿Cómo se llama la pareja de Adrián Suárez? Y acá lo matamos. Araceli González, Catherine Fulop, Griselda Siciliani y Florencia Florio. Araceli González, Catherine Fulop, Griselda Siciliani. Quedan 14 segundos. Una de las 2 últimas, pero no me acuerdo cuál es. 8 segundos. 7 segundos. Griselda esa. Siciliani, y metió un correcto 3 seguidos. Muy bien, Base. La verdad, lo felicito. Hasta cultura general, Base, ¿eh?